Hola, en este vídeo vamos a crear un pequeño proyecto en el que se haga uso del API de interfaz de usuario, el LCDUI, al mismo tiempo que vamos a recordar conceptos sobre los midlets y empezar a aprovechar toda la potencia de la interfaz de desarrollo. Para eso, como siempre, creamos un nuevo proyecto tipo Java para móviles, una aplicación móvil, en la cual no quiero que me cree un midlet, ni tampoco creo que me establezca como proyecto por defecto del entorno de desarrollo. A este proyecto le vamos a llamar ejemplo simple. Y una vez creado, eligiendo el par CLDC midp, vamos a pasar a crearle un midlet, ya que tal cual se crea, al no elegir la creación de un midlet por defecto, el proyecto está totalmente vacío. Sobre este proyecto elegimos crear un midlet, al que le vamos a llamar midlet simple, también, dado que estamos haciendo un ejemplo bastante simple. Y para que no nos lo cree en el paquete raíz, vamos a crear un nombre de paquete com define ejemplo sin ejemplo. Y con esto ya tenemos creado nuestro midlet. Como recordamos, este midlet no tiene más que las tres métodos que hay que implementar por derivar de la clase midlet. Por ir adelantando y recordando conceptos genéricos de Java, vamos a crear un constructor simple. El constructor debe tener parámetros porque cuando esta clase se construye, es construida por el AMS, el gestor de aplicaciones del móvil, y no tiene ningún parámetro en su creación. Creamos un constructor que por ahora no va a hacer nada. Ya lo vamos a tener porque después lo haremos. Como veis, el compilador me avisa de la rata que he cometido y ya lo tenemos creado. En el anterior ejemplo simplemente sacamos un mensaje por la ventana de salida. En este caso vamos a empezar a comunicarnos con el usuario. Vamos a utilizar en primer lugar el tipo de pantalla más simple. Vamos a hacer un textbox sobre el cual vamos a mostrarlo en pantalla. Como veis, el IDE me está avisando que hay un problema en la compilación. Me dice que no conoce la clase textbox. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que importarla. ¿Dónde está esta clase? Pues sabemos que está en el paquete JavaX Microedition LCDUI. Para ahorrarnos tiempo, el entorno de desarrollo nos la importa por nosotros. Cuando la aplicación pase a estado activo, se llamará al método startApp, pero como este método puede ser llamado varias veces a medida que la aplicación pasa de estado en pausa a estado activo, vamos a ir controlando si se trata de la primera ejecución o de ejecuciones posteriores para evitar crear la clase múltiples veces. En este caso vamos a crearnos un booleano que le llamaremos firstRun, que evidentemente la primera vez que se ejecute será cierto y a partir de ahí pasaremos a estar en posteriores ejecuciones. Entonces, dentro del startApp, que será llamado cuando la aplicación pase a estar activa, vamos a comprobar si estamos dentro de la primera ejecución. Si estamos en la primera ejecución del startApp, pues inicializaremos nuestro textbox en esta clase, en este caso textbox igual a new textbox. El constructor podemos saber de memoria los parámetros que requiere. En este caso queremos que tenga un título, un valor por defecto, también que disponga de una serie de un tamaño dado y una serie de restricciones. Si no nos acordamos, de nuevo el entorno viene en nuestra ayuda. Dándole al control enter nos dice cuáles son los distintos parámetros de ese constructor. En este caso vamos a ponerle ejemplo. Vamos a hacer que en este textbox, que no es más que una caja de entrada, vamos a pedirle que nos ponga por valor por defecto hola mundo, que tenga un tamaño máximo de 32. Recordemos que esto es este tipo de
pantalla no trata de enviar un mensaje, no simplemente de recoger datos del usuario. Y no queremos que tenga ningún tipo de restricción. Y acabamos con punto y coma. Finalmente, necesitamos hacer que este displayable sea la pantalla en activo. Para eso hacemos uso de la clase display. Se ocurre textbox. Si yo diese ejecutar ahora a esta aplicación, el resultado esperado es que se arranque la aplicación y simplemente aparezca una caja de entrada donde pone hola mundo, y yo puedo introducir valores hasta 32 caracteres sin ningún tipo de restricción de formato. Bueno, vamos a verlo. Compilamos, ejecutamos. Aquí tenemos nuestro midlet, lo lanzamos y veis que pone hola mundo. Aquí yo puedo introducir valores y bueno, la aplicación se queda aquí parada indefinidamente. No hemos añadido ninguna opción para que el usuario pueda, por ejemplo, validar los datos. Para eso necesitamos hacer uso de los comandos. Vamos a crear aquí un comando. Vamos a hacer uno muy simple, que sea simplemente un botón de salir. Un comando en el que queremos que aparezca el texto salir. Y lo vamos a clasificar. ¿Veis que el compilador se está quejando porque no conoce la clase command? Le vamos a pedir que no le importe. Que queremos que ponga la etiqueta. El tipo sea salir, de salida, y la prioridad 1. Aquí es importante aclarar que en estos dos parámetros, tanto command exit como priority, no representan un formato concreto, sino que es una indicación a la plataforma del móvil de cómo tiene que tratar este botón. Por ejemplo, el que sea tipo command exit no quiere decir que vaya a hacer salir el programa, sino que le indica que ponga esta opción de menú allí donde el móvil interprete que es mejor poner las de salida, y por supuesto que me agrupe todas las de salida. Vamos a hacer ahora uso del constructor, simplemente por hacer distintos casos de creación de ejemplos. Por ejemplo, vamos a cambiar de lugar la construcción de este objeto y lo vamos a poner en el constructor. Sin embargo, aquí lo vamos a dejar a nulo. Bien, para que alguien atienda este comando cuando se ejecuta, necesitamos tener un command listener. Este modelo, este patrón de publisher subscriber o de producer consumer, lo vamos a ver muchas veces en los entornos móviles y en muchos otros entornos, en los cuales hay una clase que genera información y otra serie de clases que escucha esa información, esos eventos. No es exactamente un sistema de colas, pero se asimila bastante. Entonces vamos a utilizar el propio midlet como manejador de este tipo de acciones. Para ello le decimos que implemente el interfaz command listener, que una vez más vais al compilador que no lo conoce, también está dentro del mismo paquete. Vamos a pedir que lo importe y el compilador se sigue quejando. ¿Por qué se queja ahora? Pues simplemente porque estamos diciendo que implementamos una interfaz, pero sin embargo no implementamos efectivamente los métodos que pide el interfaz. En este caso el método que tiene es bastante sencillo, que es command action, pero desde luego que lo tenemos que implementar. Entonces vamos a pedirle al compilador, al entorno, que nos cree por lo menos la clase. Veis que aquí nos ha implementado el command action y en la implementación actual lo único que hace es lanzar una excepción diciendo que no está implementada. Vamos a implementarla pues.
Como veis, los parámetros que recibimos son dos: qué clase comando ha sido invocada y en qué displayable ha sido generada. En este caso solamente tenemos un displayable, que es nuestro textbox, y en este caso solo tenemos un comando. No obstante, vamos a construir la clase, el método, perdón, pensando que existe más de ello. Entonces lo que queremos es, si se puso el comando salir, lo que queremos es que la aplicación acabe. Entonces en este caso llamamos a notify destroyed, que recordamos que era el método del midlet que le decía a la plataforma que la aplicación ha terminado y por lo tanto que libere, que la saque de memoria. Bueno, aún no hemos terminado, porque simplemente tenemos una clase que es capaz de escuchar invocaciones de comandos y tenemos un comando. Finalmente lo que nos quedaría simplemente asociar este comando al displayable y por último decir que los eventos que se produzcan en este displayable sean procesados por este midlet. ¿Veis aquí la secuencia? Creamos un comando, el comando se lo añadimos a un displayable, todas las clases displayables disponen de la posibilidad de añadir comandos, le decimos que cuando se invoque ese comando, cuál va a ser la clase responsable de escuchar esas invocaciones, qué clase que implemente el interfaz command listener lo va a recibir, y finalmente la mostramos. Y para crear esta clase lo único que hemos creado es una clase que implementa esa interfaz y hemos implementado ese método. Pues bien, vamos a verlo corriendo. Lanzamos la aplicación, tenemos nuestro midlet, lo lanzamos y vemos que aparte del textbox que tenemos aquí, ha aparecido una opción aquí abajo, pone salir, que si la pulsamos provoca que la aplicación termine. Estamos otra vez en el menú de lanzamiento de la aplicación. En ejemplos más complejos aquí tendríamos opciones como validar, enviar, seleccionar o cualquier otro tipo de opciones. Este es el ejemplo más sencillo que podríamos hacer, pero el resto de interfaz de usuario de alto nivel sigue la misma mecánica. Necesitamos crear un displayable, que son cualquiera de las clases que hemos estudiado en teoría. Tenemos que instanciarlas, construirlas allí donde sea apropiado. Tenemos que asociarle los comandos que veamos oportuno, asociarle los command listener y por supuesto implementar los command listener para que hagan las acciones pertinentes y finalmente a través de la clase display mostrarla como ventana activa.